persona común y corriente oye la palabra educación, siempre la asocia a lo escolar. Pero hoy es un hecho comprobado que son muchos los espacios en los que nos formamos, transformamos nuestras miradas sobre el mundo, adquirimos capacidades para actuar sobre él, y una de ellas han sido los movimientos sociales. Un hecho conocido es que en América Latina han surgido muchos movimientos sociales que luchan contra diferentes injusticias, desde México con los zapatistas, en Guatemala, Ecuador, Bolivia, los movimientos indígenas en Brasil, los diferentes movimientos de trabajadores en Argentina, diferentes movimientos. Y una característica de estos movimientos es que además de luchar por su autonomía, por su territorio, por sus derechos, también han incorporado, han creado propuestas educativas propias, ya no solo para sus militantes, sino también para los niños, jóvenes y habitantes de los territorios donde trabajan. Encontrar las relaciones, pero también los aportes que hacen estas experiencias educativas y pedagógicas, cuya generación y gestación ha sido desde movimientos sociales, una lógica distinta a los procesos educativos que están instalados en la formalidad de la universidad y de la escuela. Para el proyecto ha sido un desafío reconocer los saberes, las prácticas pedagógicas que circulan en estas propuestas educativas, y por eso el grupo Sujetos y Nuevas Narrativas y el grupo Educación y Cultura Política de la Universidad Pedagógica, junto con un grupo de la Universidad Javeriana liderado por el profesor Ricardo Delgado, hemos realizado esta investigación que busca reconocer esos saberes pedagógicos pensando en la creación, en el reconocimiento de una pedagogía alternativa. Los bachilleratos populares son escuelas, nosotros las definimos así, escuelas entendidas como organización social. Los bachilleratos populares van a ser impulsados por organizaciones sociales, colectivos de docentes, organizaciones sociales territoriales, sindicatos, articuladas en y con movimientos sociales. Surgió en el contexto de la crisis de comienzos del siglo XXI, que llevó a muchas de las fábricas a la crisis y a que los obreros asumieran la dirección de estas empresas por autogestión, y algunas, en contraprestación de la colaboración que les prestó la comunidad, comenzaron a crear bachilleratos nocturnos para los jóvenes, y esa experiencia ha sido replicada y ya en este momento hay más de 90 bachilleratos en Buenos Aires. La existencia de estas iniciativas nos muestra aún la existencia de una vigorosa desafío por parte de nuestras organizaciones y movimientos sociales, que pese a estas dificultades no han cejado por encontrar alternativas que no solamente queden en el plano de la resistencia, sino que se constituyan como experiencias prefigurativas de lo que creo que muchos aspiramos, que es la construcción de otra sociedad posible. Universidades indígenas, una en Ecuador, la otra en Colombia. La primera es la Universidad Amauta Huasi, que ha sido creado por la CONAIE, la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador, y que básicamente busca formar a los indígenas desde una perspectiva no occidental, no colonial, que afirme los valores, las sabidurías y los proyectos propios del movimiento. Aunque nosotros tenemos ya una parte creada como es la UAIN, la Universidad Indígena Intercultural del Cauca, donde se ha marcado ya un hito en materia de educación superior para pueblos indígenas y en el cual también le estamos apostando en el SEI, en el Sistema Educativo Indígena Propio, que las universidades interculturales sean reconocidas por el gobierno nacional. Igualmente el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, también ha creado una universidad, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que
forma parte, junto con la Mauta UASI, de una red latinoamericana de universidades indígenas que poco conocemos en el mundo académico, pero que precisamente está generando toda otra manera de entender la educación desde los movimientos sociales y especialmente desde el movimiento indígena. Mientras no se avance digamos, con el gobierno nacional, la implementación de esta educación propia y que sea reconocida por el mismo Ministerio de Educación, tenemos que seguir trabajando con las instituciones de educación convencional. Sí. Y los alcances que han tenido han sido por esfuerzos de sus movimientos, es decir, y lo sabemos que históricamente la comunidad indígena logra una ley de protección por sus luchas. Sus luchas es su movilización, sus acciones colectivas. De estas experiencias hay mucho que aprender y sí, digamos que hay unas grandes rupturas en la forma como están organizadas, en su relación con el contexto, ya lo había planteado, en atender las demandas de las comunidades, en fortalecer el mismo movimiento social que las origina. Unas formas de aprender y enseñar también con mayor amplitud, donde el aprendizaje vivencial, donde la participación, donde la conexión con el contexto es fundamental. No es solo teorizar, y a mí me parece que en esto cobra sentido esta recuperación real y acercamiento a experiencias. Estamos entre todos, entre países hermanos también, buscando alternativas. Cuando centramos nuestra atención en qué tipo de currículo se nos está enseñando y caemos en cuenta que es un currículo, por decir algo, excluyente de ciertas culturas, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos yendo contra la educación tradicional, estamos pidiendo que otra tradición quede incluida en ese recorte que hacemos para meter en la escuela. Entonces, yo diferenciaría entre el nivel estructural del asunto y el nivel anecdótico. No por ser anecdótico deja de ser importante, es político, es decisivo, de manera que ubicaría estos ejemplos que pones, no contra la tradición, porque funcionan en la misma lógica estructural de la escuela, sino en la dimensión, digamos, ya contextual, política del fenómeno educativo. La escuela siempre ha sido productora de élites, la escuela siempre ha sido productora de profesionales y la escuela siempre ha sido productora de masas, ¿sí? Y eso seguirá siendo así, pero la escuela, ¿qué podría ser como contrapoder, digámoslo así? ¿Sí? La escuela tendría que reivindicar, ¿sí?, la política, reivindicar el sentido y por lo tanto reivindicarse como espacio de existencia, como espacio de conocimiento, como espacio de discusión. No hay ninguna educación que no sea tradicionalista en el sentido en el que habla de una tradición. Pongamos por caso nuestra educación, miremos las asignaturas en primaria, matemáticas, aritmética, geometría, física, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Eso de dónde viene? De la tradición. De una tradición occidental, por supuesto, no de una tradición de otro tipo de cultura, pero es que estamos sumidos en la cultura occidental. Que ese recorte que se hace de esa tradición es absolutamente arbitrario. Claro, por supuesto, no podría ser de otra manera. Cualquier recorte que hagamos es arbitrario. De un personaje como Newton, ¿por qué enseñar ciertas cosas de su producción y no ciertas otras? Por ejemplo, Newton hizo más esoterismo que física y sin embargo lo que se enseña de Newton en la escuela, en nuestra escuela, es lo que tiene que ver con la
lo que él llamaba la filosofía natural, y no sus estudios, por ejemplo, místicos. Y ahí, por supuesto, hay un gesto de selección, pero de cualquier manera, sea ese gesto u otro, sea la cultura occidental o no, sea el recorte con el interés que sea, de todas maneras se refiere a una tradición. Yo creo que eso sería básico en la discusión. La educación, el objeto de la educación es la tradición. La escuela aglutina seres humanos y al aglutinarlos se ve en la necesidad de disciplinarlos, se ve en la necesidad de que las tendencias de cada uno, que van en sentidos completamente aleatorios, digamos incalculables, que las tendencias de ellos más o menos queden señalando en la misma dirección. Todo esto para crear un contexto para enseñar esa tradición de la que hablamos en la pregunta anterior. La escuela está en crisis por definición porque intenta dominar algo del ser humano que es indomable. Entonces, desde la perspectiva de la institución, uno puede pensar las funciones de la escuela. La escuela debe formar gente crítica, gente tolerante, debe incluir, etc. Bla, 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 bla. Porque, por ejemplo, es constitutivo del ser humano la segregación. Eso, por ejemplo, puede ser pensado en términos de la crisis. En la escuela siempre habrá segregación, siempre se señalará a uno por orejón, por los ojos rasgados, por negrito, por chino, por lo que sea. Siempre el ser humano encuentra una pequeña diferencia con la cual ejercer la exclusión del otro. De manera que luchar contra la exclusión, por ejemplo, en la escuela es una buena cosa, es un buen propósito, pero no nos hagamos a la ilusión de que vamos a acabar con la segregación por el hecho de echar carretas antisegregacionistas y pro-incluyentes en la escuela. En atención a la estructura del dispositivo, lo que los maestros tendríamos que hacer es hacer bien aquello para lo que nos contrataron. Parece una tontería, pero es que los maestros estamos dejando de hacer aquello para lo que nos contrataron, porque ahora estamos hablando del deber ser de la escuela. Entonces me contratan para dictar geometría y le digo a los niños que hay que portarse bien, que hay que ser tolerantes, que no hay que pegarle al compañero. Por supuesto, el bla 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 no toca esas dimensiones del sujeto que se transforman en la escuela, pero dando otra vueltica. Entonces no solo no funciona lo que estoy diciendo como maestro, sino que le quité el tiempo a la geometría para la que me habían contratado, o a la física, o a la química, o a la filosofía, etcétera, lo que yo dicte. Entonces, el dispositivo educativo tiene un sentido porque produce un efecto de control sobre esa dimensión del sujeto, porque efectivamente se pueden producir efectos de respeto, efectivamente se pueden producir efectos de tolerancia, pero no por hablar de la tolerancia y del respeto, sino por hacer bien las cosas en relación con el saber. Es que el dispositivo escolar está organizado alrededor del saber. Ni tenemos saber, que es lo propio del dispositivo, ni tenemos los efectos que estamos ahora poniendo en nuestra boca, pero no es poniéndolos en nuestra boca que se producen. Entonces la escuela se está convirtiendo en una guardería, en una caja de compensación, en un club deportivo, ¿sí? En un lugar donde vamos a hacer catarsis los maestros de las tensiones propias, ¿sí? Y los niños, por supuesto, no están aprendiendo nada, no nos respetan porque no hay motivo para respetarnos. A uno no lo respetan en el dispositivo educativo por ser más viejo o por gritar más, sino por saber algo. No nos respetan, no hay ganas de saber y nos queremos conquistar a los muchachos no por la vía de complejizar la relación con el saber, sino de simplificarla. Entonces metemos TICs, metemos computadores, metemos medios, metemos imágenes, PowerPoint, y en realidad el deber ser está yendo en contra de la estructura del dispositivo. El que haya escuelas entendidas como el espacio donde el conocimiento es protagónico,
entendida como el espacio donde se pueden discutir, ¿sí? Se pueden dialogar, se pueden conocer y reconocer ideas y valores, pues es algo absolutamente valorado. Mi familia soy diferente a todos, porque mi familia todos son políticos de Chocó y trataron de encaminarme como político, pero a mí me gustó mucho el deporte y la danza. Donaldo Lozano, una insignia del folclore chocuano. Es un profundo conocedor de las danzas folclóricas colombianas, de las danzas de su región donde nació, porque él nació en Condoto y se educó en Quibdó, y luego viene a Bogotá a proyectar todo ese aprendizaje del folclore de la región pacífica y de las danzas de los afrodescendientes. Donaldo Lozano Mena ingresó a la Universidad Pedagógica Nacional en 1982 como director del grupo de danzas folclóricas, donde se ha dedicado a promover y estudiar la cultura del Pacífico colombiano. Me dediqué a la danza de lleno y estoy recogiendo el fruto de mi experiencia y de mi vivencia, porque todos mis hijos, Diego, Carlos y Luz Estela, siguieron mi camino en la parte musical y artística. Mi papá es el ejemplo a seguir. Donaldo Lozano es uno de los folcloristas más importantes del departamento del Chocó, quien llegó a Bogotá a difundir el folclore chocuano y del Pacífico. Donaldo Lozano Mena es mi padre. Es la persona que me ha dado la motivación cada día para seguir adelante con mis estudios y con la danza. En su amplia hoja de vida ha dirigido variadas agrupaciones de danzas folclóricas, pero también se ha desempeñado como tallerista e investigador. Fue designado por Colcultura como jurado en varios eventos folclóricos sobre música colombiana. Gran cariño, como persona es una excelente persona, como profesor, pues yo creo que ya todos sabemos el recorrido cultural que ha tenido en nuestro país. A nosotros nos ha aportado en la medida de que ha proyectado lo que los estudios de él le han permitido indagar sobre las distintas danzas de la región pacífica, tanto a nivel coreográfico, a nivel histórico, a nivel musical. Por eso, por ejemplo, hoy contamos con el grupo de proyección folclórica que él orienta desde el punto de vista de las danzas del Pacífico. Quiero que se enseñe el folclore, específicamente el del Chocó, porque el Chocó es una tierra marginada por el gobierno y la única forma de hacernos conocer es a través de nuestra propia vivencia del folclore, de su música y sus costumbres. Pienso que me hizo querer el Pacífico, me hizo cogerle cariño a esa parte de mi país que no conocía, pues porque soy rola, entonces, pero no, súper, o sea, mucho cariño, mucha admiración y mucho orgullo a ser parte del grupo de... El amor que el profe nos deja es, en mí, por ejemplo, es como saber de dónde vengo, que yo vengo de una tierra que desafortunadamente ha sido marginada por diferentes circunstancias y que la cultura, la danza, es lo que nos permite de una manera visibilizarnos frente a la sociedad, frente a una comunidad. Es un recurso técnico, teórico y antropológico. Culturalmente es básico para atraer a los niños para que conozcan su propia cultura y conozcan la de otras regiones.
Bueno, recuerdos a mi papá como folclorista, pues siempre, empezando porque él siempre ve los videos que han pasado en sus diferentes trabajos. Entonces desde pequeño siempre hemos visto con él sentados sus videos cuando él estuvo en la pedagógica, cuando él estuvo dirigiendo el grupo de danzas de la Nacional. Yo creo que a mí y a mis compañeros nos ha cambiado la vida con esto. Somos un grupo muy unido, hay mucho amor hacia el profesor, lo queremos, lo respetamos y es lo que más gozamos en esta universidad, las danzas de mi papá. El mejor profesor que he tenido hasta el momento y el mejor profesor que tendré. Él ha hecho lo que soy ahora, me ha formado, me ha hecho un líder en el grupo. Él me ha enseñado lo que he perdido. Los dos somos del mismo pueblo, él nació en el mismo pueblo donde yo nací. Y he perdido un poco la cultura y él hizo que yo la retomara. Fue una casualidad conocerlo cuando fueron los inicios del grupo de danzas de la universidad y desde ahí fue que nos fuimos vinculando, una gran persona, muy grande, y ha formado lo que soy ahora y lo que estamos haciendo hoy aquí en la universidad. Nosotros le agradecemos al maestro Donaldo Lozano el empeño que ha tenido de trabajar permanentemente con la Universidad Pedagógica Nacional, porque a través de él y de otros maestros hemos logrado atender en esta universidad desde el año 2003 a hoy a 16.799 estudiantes, entre cuya población se inserta el proyecto de danzas folclóricas colombianas, el proyecto de danzas del Pacífico y de músicas del Pacífico. Danzas del Pacífico me dan mucha satisfacción, porque son muy alegres. No he dicho, todo lo que me ha dado la danza lo llevo en mi corazón y se lo agradezco en el alma. Que gracias, que me le quito el sombrero literalmente por todas las enseñanzas que nos ha dejado, que es una insignia para nosotros y como un padre para todos nosotros, ya que cuando tiene que regañarnos nos regaña, cuando nos tiene que dar un consejo lo hace sin miedo a equivocarse. Mi papá es el que yo le hago caso, da los consejos en el momento indicado sin necesidad de gritar y explotar, dice las cosas como son en el momento indicado. Que se le quiere con todo el corazón, todos los muchachos, nosotros, el público, la universidad lo quiere y lo queremos tener para siempre aquí y sus enseñanzas van a perdurar para toda la vida. Que lo quiero mucho, que es mi inspiración cada día, que quiero que se sienta muy orgullosa de mí porque todo lo que yo hago en cuanto a la música y en cuanto a la danza lo hago por él y por mi mamá también, que ellos dos han hecho que nosotros crezcamos cada día. Tengo ese ejemplo contundente de quién es mi familia y tengo que seguir siendo contundente como persona y como mi apellido Lozano. A mi papá pues darle todas las gracias porque gracias a él soy la persona que soy, gracias a sus enseñanzas y a su imagen, pues trato de ser igual a él y trataré de seguir su legado por siempre. Quien no ama su cultura tiende a desaparecer, lo dijo Martin Luther King. Y una de las formas de hacernos valer es a través de la cultura, del folclore, de las vivencias, de las narraciones. Se burlaban de mí, que yo no iba a tener futuro. Y vea, llegué a la pedagógica y me siento el hombre más feliz del mundo, porque la pedagógica me lo ha dado todo. ¡Que viva la libertad! ¡Vámonos a cantar! ¡Que viva la